Continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Génesis Millán, defensora de los derechos humanos y cofundadora de Visibles Venezuela, nos acompaña, así como Lía Ortiz, quien es politólogo, también defensora de los derechos humanos y miembro de la ONG País Plural. Estábamos hablando de cómo lograr la incidencia política o que su visión sea escuchada cuando en la agenda de tareas, de asuntos pendientes de los gobernantes, de los diputados, pues los temas sociales o el tema particularmente sobre los derechos de la comunidad LGBTI quedan aplazados porque siempre hay como otros asuntos urgentes que resolver. Nos suelen hablar bastante de eso, nos suelen decir que hay temas más importantes, que el país está enfrentando situaciones adversas y que hay cosas que son más urgentes que los temas LGBTIQ+, el tema de los derechos para la sociedad y para las personas LGBTIQ+. Es solamente cosa de pensar por un segundo, si el país está atravesando una situación adversa, imagínense lo difícil que es para personas que no tienen derecho a la identidad, para personas que no tienen reconocimiento de sus familias, para personas que no pueden reconocer a sus cónyuges, para personas que no tienen acceso a salud diferenciada o de ningún tipo, porque por su identidad de género o por su expresión de género o incluso por su orientación sexual son rechazados en los centros de salud, para personas a las que se les es negado incluso el acceso al espacio público, que es un espacio para todos. ¿Han vivido ustedes situaciones de este tipo, de discriminación? Sí, por supuesto. Y además las reciben como activistas normalmente, o sea, ¿cómo ocurre esto? ¿Llegan al hospital por una emergencia y por este simple hecho es algo de pertenecer a la comunidad? ¿Hay como estigmas? Por supuesto, existe, especialmente con las personas trans. Con las personas trans hay un gran estigma, hay muchos prejuicios y en el tema de los centros de salud es terrible el trato que existe. No quiero decir que en todos, no quiero decir que en todos los espacios, ni que todos los profesionales de la salud. Sin embargo, sí hay mucha gente que rechaza, que discrimina, y sí es discriminación, porque discriminación se refiere a la negación de un derecho. Cuando una persona va por una situación de salud, por una enfermedad, por lo que sea, y no es atendida, porque su identidad de género o su expresión de género es distinta a lo que socialmente es aceptado, tú le estás negando el derecho a una persona al acceso al derecho humano tan elemental básico, como es la salud. La salud, que al final es el derecho a la vida, a estar bien, a estar saludable. Sí. Ahora, estábamos hablando del tema también de la inclusión, que algunos especialistas han definido como inclusión forzada, cuando vemos que el tema de la comunidad LGBTI está presente en libros o en cuentos para niños desde muy pequeños. Son muchos los sectores que pues han venido denunciando, organizaciones como Mis Hijos No Te Metas, organizaciones Pro Vida, pues que han dicho que esto se trata de una Agenda 2030 que busca estar en contra de la familia tradicional y que también ellos quieren ser respetados y no ser mirados ahora de diferentes por quizá razones religiosas de su formación o de lo que comprenden, no quieren pues digamos que la otra visión les sea impuesta a ellos o que no le metan esta información a sus hijos, ¿no? Normalmente me escriben en las redes sociales, Rosa, en la Biblia lo dicen, hombre y mujer. ¿Qué le decimos a estas personas? Mira, ahí justamente cada vez que dicen el tema de la inclusión forzada o que porque están haciendo esto en este momento, que es una moda o una imposición, yo les respondo que la comunidad siempre ha estado, siempre ha existido y siempre han estado allí. Que justamente para el 2023, y de hecho ni siquiera 2023, los últimos 20 años han estado más visibles que nunca, porque las personas están siendo conscientemente y plenamente claros de cuáles son sus derechos, es otra cosa. Pero cuando tocas el tema de que porque estos grupos son los que atacan, los que hacen justamente esos comentarios a ti en las redes sociales, ahí es cuando voy y te digo, es que precisamente hasta ahorita, hace unos días, frente a la ONU, un experto presentó con pruebas de que justamente son los grupos religiosos los que están haciendo estas narrativas de odio hacia la comunidad, con posturas religiosas muy duras hacia la comunidad. Entonces, no es la comunidad la que está viniendo con una imposición, no, porque siempre ha existido, siempre ha estado ahí, y como aliada heterosexual que yo soy, siempre lo he dicho, o sea, esto no es una imposición ni una necesidad de buscar un privilegio, no. Son estos grupos de odio los que están haciendo estas narrativas para generar ese miedo y esa desinformación en la sociedad, para que se señale y cada vez exista cada vez más esa exclusión y discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+. Y realmente la comunidad no busca esos espacios de forzar o exigir unos privilegios específicos para ellos, no, o sea, es plenamente y reconocimiento de sus derechos. Aquí no se está buscando más nada que eso. Ahora, respecto a estos cambios, también hay edades en las que pues se le debería acompañar o edades en las que están listos para enfrentar, por ejemplo, un cambio de sexo. Pues lo vimos con una cantante famosa venezolana, Karina, el caso con su hijo.
pero hemos visto también otros casos, ¿no? ¿Cuándo es lo correcto? Porque muchos especialistas han señalado que muchas veces se produce mutilación genital en niños pequeños o tratamientos hormonales que les pueden hacer mucho daño y en unas edades muy tempranas que quizás después se arrepientan. ¿Cómo lo ven ustedes? El tema de las transiciones y las infancias trans que existen y que es importantísimo mencionar esto. Las personas trans, en este caso los niños trans, existen y desde muy tempranas edades ya reconocen cuál es su identidad de género y manifiestan que se identifican con el género contrario al que se les asignó de acuerdo a su sexo biológico. Es un tema que suele ser bastante complejo porque se usa en detrimento de los derechos de las personas. No se está imponiendo nada, ni se está obligando a que existan transiciones. Se habla simplemente de que haya la educación inclusiva, con una perspectiva de derechos humanos y de diversidad sexual y de género, de modo que desde el hogar podamos saber qué hacer en estos casos y en estas situaciones. Hablar de transiciones implica consultar a especialistas, buscar ayuda, y no porque sea un problema, sino para orientarnos y saber qué es lo que debemos hacer y cómo recibir desde el amor, en este caso, a nuestros hijos. Y en países como en Chile veía que los seguros médicos pues los estaban involucrando para apoyar a las familias con este tipo de transiciones. Ustedes me decían que Venezuela está retrasada también junto con otros países, respecto a otros países de América Latina, ¿no? A los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Cuál, aparte del matrimonio igualitario, qué sigue en la agenda? ¿Cuál es la otra lucha pendiente? Bueno, como te comentaba, el reconocimiento de la ley de identidad trans es necesario en este país, pero como te mencionaba Génesis, o sea, no solamente la atención en los establecimientos de salud, en todo el pleno desarrollo de las personas necesita el reconocimiento de su documento, de su identidad. Y no sé, es que todavía hoy estamos en este país donde una persona se le viola su identidad hasta para poder comprar un café. Un llamado de atención importante porque Venezuela todavía falta muchísimo. Y si tocábamos el tema de los establecimientos de salud, por lo menos te puedo decir un logro que hemos tenido, por lo menos este país plural, con nuestro diplomado Prisma, es que hemos podido formar ciertos miembros de lo que es atención médica primaria y quedan por lo menos dentro de los espacios de salud y comenzado a hablar del tema, de lo que es por lo menos la atención a las personas trans dentro de lo que es la salud como tal. Pero todavía falta mucho. Entonces, que Venezuela esté junto en Sudamérica frente a Chile, que tiene ya por lo menos seguros médicos para las personas trans, imagínate que cómo quedamos nosotros. O sea, falta bastante y hay que hablarlo y lamentablemente todavía todo lo que es los sectores de la esfera que cumplen los ciudadanos siguen siendo espacios muy hostiles para poder generar estas conversaciones, pero más no imposibles para poder lograrlas y empezar, como lo mencionaba aquí Génesis, desde el enfoque de derechos humanos para poder tener estas conversaciones que son plenamente necesarias para la exigencia y el cumplimiento de los derechos de todas las personas. Pero estos debates aún no se han dado, incluso el tema del aborto, hacía una consultora una encuesta a nivel nacional y la gran mayoría de la población está en contra del aborto y los sectores o la comunidad LGBTI o parte de la agenda de que la mujer pues también sea libre de decidir qué hacer o no con su cuerpo, todo este tipo de debates pues también en nuestro país han sido pospuestos y cuando se estudia o se analiza pues también las razones religiosas podrían estar muy presentes, siendo una sociedad muy conservadora a favor de la vida, de la familia tradicional. Pues el aborto se ve como un asesinato a un feto pues que está en desarrollo. ¿Ustedes qué piensan también sobre este tema que ha generado mucha polémica, que es debate en otros países, pero acá ese debate todavía no se ha dado? Bueno, desde la organización en la que estoy, Visibles Venezuela, somos pro aborto, estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Entendemos que hay grupos conservadores que están en contra, pero hay cosas que hay que evaluar, como el tema, por ejemplo, de los causales, porque la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo solo lleva a que sucedan cosas terribles. Los abortos clandestinos. Los abortos clandestinos existen. Entonces, el hecho de que se prohíba o que se criminalice no quiere decir que no van a ocurrir, van a seguir ocurriendo. Lo correcto que si es se legaliza, se hacen condiciones de salubridad. Claro, y es importante establecer en qué momento o en qué forma o por qué condiciones, ¿no? Y también es importante el tema de la educación sexual a nuestros jóvenes, que yo creo que sería lo básico. Y que incluso es la premisa última. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo es lo último, porque se habla de educación sexual para decidir, ¿sí? Métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir. O sea, esa es la última opción.
en los casos en los que definitivamente no hay otra opción. Claro, porque hemos visto casos en que lamentablemente pues la madre también pierde la vida, tanto o en abortos clandestinos o por este tipo de prohibiciones, y siguen adelante cuando no tienen las condiciones requeridas, niñas que han sido violadas u otros de los casos. Ya está sonando la musiquita, nos tenemos que ir, quedaban muchos asuntos pendientes, pero bueno, el tiempo en televisión corre. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Argumentos. Gracias. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía de Argumentos a través de la señal de Globovisión, un espacio donde siempre escuchamos diferentes voces, escuchamos sus argumentos, y usted en casa también tiene sus conclusiones, tiene su visión, compártalas con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por estar con nosotros.